buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una mañana más a nuestro encuentro con el Señor a través de nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a una preciosa carta que el apóstol Pablo escribió. Es la carta de los tesalonicenses, completamente la segunda que Pablo escribe. En el capítulo 3 de esa carta, a partir del verso 10, encontramos las siguientes palabras. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si había algo que, le preocupaba al apóstol Pablo, y a lo cual dedicó mucho tiempo, es al hecho de que los convertidos de su ministerio, las congregaciones que él había fundado y después había, dejado al frente a otro pastor, dieran siempre un buen testimonio. Un buen ejemplo al mundo, a la ciudad, al pueblo donde estuviera radicada dicha congregación. Porque de nada servía que hubieran tenido nada más y nada menos que al apóstol Pablo como pastor de la iglesia, como el fundador de la obra, y a otros grandes colaboradores con él, como por ejemplo podía ser Priscila, Aquila, Timoteo, Tito, etc. Si luego cuando él se marchara, esas congregaciones no siguieran las instrucciones, el ejemplo que Pablo les pedía que siguieran. El mal testimonio ha vacunado en contra del Evangelio a miles de personas. Personas que se llaman cristianas. Me da igual si son incluso pastores o apóstoles. Saben que el tema de los apóstoles se ha puesto de moda. Hoy en día hay apóstoles por todos lados. O profetas, o lo que sea. De nada sirve que esas personas tengan esos cargos, esos títulos, esos puestos, si luego no son ejemplo. Y lamentablemente tenemos que decir que muchísimas personas que hoy en día se llaman cristianas o incluso ejercen funciones ministeriales no han sido un ejemplo ni a su congregación ni al mundo. Por eso muchas veces oímos refranes o expresiones como si este es cristiano, yo soy más cristiano que él o que ella. Usted como creyente no puede simplemente dedicarse a leer la Biblia, a cantar, a ir a un culto, a una iglesia, y luego después, en su vida privada y en su vida pública, en su trabajo, en la universidad, entre sus familiares, amigos y conocidos, dar un pésimo testimonio, que es lo que lamentablemente muchas veces ha ocurrido, y me temo que siga ocurriendo en los próximos años. Personas que son religiosas, pero personas que llevan una doble vida. Son una cosa cuando están entre los hermanos y otra persona completamente diferente cuando están fuera de un círculo, de creyentes o nadie los está observando o escuchando. Y eso tenemos que erradicarlo completamente de nuestras congregaciones y de nuestras vidas. El buen testimonio abre muchas puertas, despierta el interés en muchas personas que a lo mejor a priori no creen, pero al ver el testimonio, el buen testimonio de esa familia, de ese hombre, de esa hermana, ver cómo es coherente con su fe, ver cómo ha dejado la droga, la bebida, las malas palabras, etc., despierta en ellos un interés, una curiosidad por informarse acerca de lo que ha ocurrido en sus vidas. Pero por el contrario, sabemos que personas que han dado un pésimo testimonio, dejando deudas sin pagar, hablando mal de personas, etcétera, etcétera, ha causado el tropiezo de muchas personas que a lo mejor podían haber llegado a interesarse por el Evangelio, por la palabra de Dios, pero que al ver ese mal ejemplo, ese mal testimonio, han decidido no asistir a ninguna iglesia ni querer oír hablar nunca más de un cristiano, de Dios o de su palabra o de un pastor. Repito, lamentablemente esto se ha dado en el pasado y se sigue dando hoy en día en nuestro tiempo. A lo largo de la historia, no solamente los tesalonicenses dieron un mal ejemplo,
sino que a veces muchos cristianos vestidos incluso con túnicas blancas se iban a un lugar especial. En Israel pasó, por cierto, que con el hecho de que Cristo venía pronto y acercándonos a aquella fecha del año 2000, dejaban de trabajar y esperaban que Cristo viniera, que Cristo apareciera en una nube en cualquier momento. Al final, Cristo no apareció, dieron un pésimo testimonio y después muchas personas, ante tal desilusión, ante tal desengaño, abandonaron los caminos del Señor donde supuestamente estaban y volvieron atrás, renegando de su fe, de Dios y de todo. Qué importante, repito, es que la iglesia, que los cristianos, que los pastores, demos un buen ejemplo y un buen testimonio al mundo. Es terrible ver cuando a veces hay celos, envidias, críticas entre cristianos. A veces pastores haciéndole la guerra a otros pastores, porque ellos quieren ser el pastor más importante de la ciudad, porque ellos quieren ser el centro de atención, porque su orgullo, porque creen que su denominación es la mejor, que lo que hacen los demás no sirve para nada, solamente lo que él hace, etcétera, etcétera. Podríamos poner ejemplos incluso actuales de pastores, de ministros del Evangelio, que intentan que los demás no crezcan, que los demás no sean bendecidos y prosperados, porque, repito, ellos creen que ellos están en posesión de la verdad y todo lo que hagan los demás está mal, pero siempre lo que ellos hacen está bien y lo justifican de alguna manera. Pablo dice incluso que esas personas que no quieren trabajar, ¿y cuántos con el cuento de que están sirviendo al Señor no quieren trabajar? ¿Cuántos viven del cuento, verdad? ¿Y cuántos con la excusa de que están sirviendo al Señor dan un pésimo ejemplo no queriendo trabajar? O cuando se les ofrece un trabajo presentan cualquier excusa o asisten de mala manera, con una mala actitud, tarde, etcétera. Pablo dice que esas personas no se les debe de dar de comer. Si una persona está dando un mal testimonio, no hay que apoyar a gente con mal testimonio, al contrario, hay que exhortarlos, hay que llamarles la atención, porque el mal testimonio de una persona, de una congregación, puede perjudicar el ejemplo y el testimonio de otros hermanos que sí están esforzándose por dar un buen ejemplo y un buen testimonio. Esto es algo de vital importancia, mis queridos hermanos. Esto puede hacer que muchas personas se interesen por el Evangelio o no quieran saber absolutamente nada del Evangelio. Gracias al Señor, desde los días de la pandemia, ya en aquel mes de marzo del 2020, hemos venido dando enseñanzas y a través de estos devocionales, de los cultos, del pastor online, hemos ayudado a mucha gente a que se den cuenta de que estaban en lugares que más que una iglesia eran más parecidos a una secta que a una iglesia. Personas que han sido heridas, personas que han sido manipuladas, haciendo un abuso, ¿verdad?, de su autoridad ministerial sobre personas que tenían que haber ministrado y lamentablemente lo que hicieron fue que las dañaron y las hirieron y esto llegó a oídos del mundo, de periodistas, de canales de televisión, de radio, y se dieron cuenta de que no todo lo que se hace, se enseña, se practica y se dice en una iglesia siempre es bíblico y siempre es correcto. No tengamos ningún temor de abandonar lugares, repito, que se parecen más a una secta que a una iglesia cristiana evangélica. No tengamos ningún temor de denunciar ciertas y determinadas actitudes que no son bíblicas, que son producto de envidia, de celos y de tantas y tantas cosas de la carne. Que el Señor nos ayude, no solamente hoy, hermanos, sino a lo largo de toda nuestra vida, donde estemos, donde trabajemos, donde vivamos, a dar un buen testimonio. Cuidemos nuestro vocabulario, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de reaccionar ante lo que nos hacen o ante lo que nos dicen. Vamos a apartarnos de todo ambiente contaminado que no glorifica al Señor para que luego nos diga que todos somos iguales. Hay congregaciones, hay iglesias que deberían de reflexionar en todos estos temas que estoy comentando en esta mañana, en este día. Porque lamentablemente hace mucho, mucho tiempo que se apartaron de la sana doctrina y creyendo que sus métodos, creyendo que lo que comparten, enseñan y predican es correcto, están totalmente equivocados. Sí, puede ser que obtuvieron resultados, porque para algunos el tener mucha gente significa tener la bendición de Dios, y no siempre es así. Muchos lugares paganos,
muchos lugares que no glorifican a Dios, donde Cristo no ha sido invitado ni es el centro de atención, están plagados de cientos o de miles de personas. Y eso no significa de que allí esté la bendición y el respaldo de Dios. Así que no midamos el éxito de nuestros ministerios por lo que tenemos, por el número de ovejas que tenemos. El éxito, palabra que no me gusta, se mide por otras cuestiones y por otros asuntos. Cuidemos las llamadas que hacemos, los correos que enviamos, los WhatsApp que escribimos, porque la gente tarde o temprano se dará cuenta si verdaderamente lo que nos mueve es la santidad, el deseo de agradar a Dios, o ese temor a que los demás tengan o sean más importantes que yo. Que Dios nos guarde para que demos un buen testimonio, no solamente cuando nos reunimos como pueblo de Dios en nuestros templos, en nuestras iglesias o en nuestras casas, sino cuando estemos fuera, en esa universidad, en ese puesto de trabajo, en ese lugar donde a lo mejor eres el único creyente, que seas una luz, que seas una persona que atraiga a las personas a los pies de Cristo, y no una persona que siempre está malhumorado, quejándose, protestando, hablando como los demás, actuando como los demás. Que el Señor nos guarde, mis queridos hermanos, porque este es un tema muy importante. No es una propuesta la que la Biblia nos da, bueno, pórtense bien, den un buen ejemplo, den un buen testimonio, no. Es una orden, es un mandato, es un imperativo, es una obligación por nuestra parte de representar dignamente a Cristo, de dejarlo en buen lugar. Que la gente diga, bueno, yo tal vez no creo lo que este hombre o esta mujer dicen creer, pero la verdad es que es una persona ejemplar a la hora de ser puntual, a la hora de ser honesto, a la hora de no estar siempre manipulando las cosas, sacando textos de su contexto para formar pretextos, justificando siempre sus malas actitudes, sus malas acciones, en fin, es un tema muy amplio. Yo creo que con lo que he dicho tenemos que llegar a la conclusión de que es nuestra responsabilidad personal. No le echemos la culpa a otras personas, es algo que yo tengo que vigilar cada día en mi vida. Así es que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a poner su palabra en práctica, y termino diciendo lo que el Señor dice en su palabra. Si alguno no quiere trabajar, pues que no coma, porque no es digno de comer cuando es una persona que con su mal ejemplo está desacreditando la autoridad del Evangelio y la vida de otros hermanos que pueden ser perjudicadas por el mal ejemplo, el mal testimonio que esa persona está dando. Vamos a llamar al orden a esas personas, vamos a exhortarles, vamos a amonestarles para que se alineen con Dios, para que su vida sea una vida decentemente y con orden en todo lo que haga y diga, y de esa manera el mundo vea que verdaderamente somos hijos de Dios. Oramos en esta mañana presentando este día y este fin de semana que viene por delante, para que el Señor nos guarde, nos bendiga y podamos poner en práctica la enseñanza recibida. Bendito Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana por este mensaje, por esta palabra que hemos leído. Ayúdanos, como siempre te pedimos, a ponerla en práctica. Que nada perturbe el buen testimonio de tu amada iglesia. Que tu iglesia sea la sal de la tierra, la luz del mundo. Que los que están en un púlpito predicando tu palabra sean ejemplo a la grey, que seamos ejemplos a la grey, que no utilicemos nuestra influencia, nuestra autoridad para tratar de perjudicar o dañar a otros ministerios, a otras personas, como sucede. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guardes de todo peligro, de toda maldad, y que tú nos ayudes a ser un testimonio al mundo, donde quiera que estemos. Perdónanos por las veces que tal vez no hemos sido ese ejemplo y ese testimonio, pero queremos hacer las cosas bien para agradarte y glorificarte a ti. Pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos
hermanos, gracias a todos los que nos han estado siguiendo durante toda esta semana. Como bien saben ustedes, los sábados y domingos no tenemos devocional. Retransmitiremos el culto, por supuesto, desde Santa Cruz de Tenerife el próximo domingo por la tarde. Y gracias a todos los que continuamente oran por nosotros. Lo sentimos y se lo agradecemos profundamente. Y también, como no, gracias a todos los que ofrendan, a todos los que apoyan a este ministerio para que siga adelante. Muchas veces nos preguntan, hermano, ¿y cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos mandar una ofrenda? Bueno, en nuestra página web, mividanueva.org, allí pueden encontrar en la parte donde dice donaciones, las formas como ustedes, si lo desean, no tienen ninguna obligación de hacerlo, pero si lo desean y Dios ha puesto en su corazón el apoyar a este ministerio, ahí tienen las formas, las maneras como pueden hacernos llegar su aportación. Que Dios les bendiga muy ricamente. Nos vemos este fin de semana, Dios mediante, en el culto, y les deseo lo mejor. Abramos nuestros corazones, vigilemos nuestras vidas y donde quiera que estemos, glorifiquemos al Señor. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos. Dios del cielo viviendo en mí, Salvador, mi fiel amigo, libertador, principio y fin, ante tu trono me postraré, oh majestad, me postraré, lo traigo todo ante ti, con vestido real que no merezco, vivo para servir tu majestad. El cielo y la tierra te adoran, tu amor eterno, verdadero.